este trabajo forma parte de una línea de investigación que yo vengo trayendo hace varios años, que es el estudio del concepto de responsabilidad social empresarial en el plano teórico, pero bajado también al plano de los actores. Es decir, a mí me preocupa, y ya he publicado algunos trabajos, cómo los distintos actores involucrados en la aplicación de la responsabilidad social interpretan el concepto. Entonces, a partir de un trabajo que yo hice sobre investigación sobre responsabilidad social aplicada a la relación con la comunidad, que estuvo dirigida a gerentes de responsabilidad social, yo incluí en el cuestionario una pregunta abierta para que ellos con sus propias palabras explicaran qué entienden por responsabilidad social. La respuesta a esa pregunta abierta es la materia prima de este artículo, ¿sí? Un poco el contexto de la investigación es que existen diferentes definiciones. Yo ahora voy a hacer una pequeña recorrida teórica. Digamos, yo he hecho una sistematización y he propuesto una tipología, y ya lo he publicado sobre eso. Y el que existan diferentes definiciones tiene implicancias muy concretas, por ejemplo, para la investigación. Muchas investigaciones, el investigador no explicita el marco teórico sobre RCE y estudia, por ejemplo, el impacto de la RCE en la relación con los empleados o el impacto de la RCE en el posicionamiento de la marca. Pero el problema que hay es que cuando comparamos trabajos que tienen marcos teóricos distintos y por lo tanto indicadores distintos, los trabajos es difícil compararlos y la comparabilidad es cuestionable. Desde el punto de vista de la gestión, el hecho de que haya muchas definiciones y que los actores, y yo tengo amplia experiencia en conocer este tema, la interpreten de modo distinto, afecta la validez de elementos como los rankings, que están midiendo lo mismo, las certificaciones, los manuales de aplicación, la consultoría, la calidad de qué es lo que se comunica de RCE, qué es RCE, qué se comunica, qué no se comunica. Entonces, esta pluralidad de definiciones y la falta de una explicitación cuando alguien habla del tema tiene este efecto en la gestión. Y también, en el caso particular del rol del gerente de responsabilidad social, que muchas empresas tienen una gerencia, un responsable, un líder de equipo, también lo cambia, porque ¿cuál es el rol bajo un concepto o bajo otro? Esto yo lo ubico dentro de un campo de investigación que llamo de la teoría y la aplicación de la responsabilidad social empresaria, que es un campo de investigación en el que vengo trabajando desde hace tiempo. ¿Cuál es el problema que trata el trabajo? Es cómo interpretan los gerentes de responsabilidad social el concepto de responsabilidad social. ¿Lo interpretan igual o como abordan el trabajo, lo interpretan de modo diferente? Entonces, el objetivo del trabajo tiene dos partes. Una teórica, que es identificar y organizar en categorías las distintas formas de definir la RCE. Hay un trabajo previo de 2019 en 5 categorías, y en este trabajo lo que estoy haciendo, porque el trabajo no está terminado, es desglosar mucho más la literatura para ver matices aún dentro de esas categorías para crear subcategorías. Y por lo pronto, a partir de ahí, ver si esa clasificación está presente en la forma como los gerentes de RCE interpretan el concepto. Acá, en este diagrama trato de sintetizar un poco lo que es, digamos, la visión que yo tengo de esas diferentes formas de interpretar la responsabilidad social. Y el diagrama los pone en perspectiva histórica. Hay una primera forma, que es la que tuvo más, digamos, más desarrollo académico y más prensa en el principio, entre los años 50, 60, 70, que inclusive llega hasta nuestros días, pero que está en el origen, es que la responsabilidad social es la responsabilidad que tiene la empresa de involucrarse en la solución de los problemas de la sociedad donde la empresa opera, ¿sí? Ahí hay distintos matices. Por ejemplo, los primeros trabajos, como el libro de Bowen, que es el que todo el mundo refiere, habla en primer lugar de la responsabilidad social del empresario, de la persona, y después empieza a desarrollarse más la teoría de la responsabilidad social de la propia corporación. Y ahí uno de los aportes más interesantes es todo lo que se llama la teoría de la ciudadanía corporativa, donde la idea es que, bueno, la empresa, en tanto ciudadano que tiene un poder en la sociedad, que toma recursos de la sociedad, tiene una responsabilidad de devolverle a la sociedad o tener un rol en esa sociedad. Esa es la primera visión. Esa visión, como vamos a ver, hoy todavía existe. Hoy todavía hay gente que la interpreta de esta forma. Allá por los años 80, cuando se empieza a desarrollar la teoría de los stakeholders a partir del trabajo de Freeman,
empieza a replantearse la definición de la responsabilidad social, mirándola ya más desde esta perspectiva. Sin embargo, hay autores ya en la década del 60 y del 70 que la empiezan a plantear como una responsabilidad de la empresa con sus stakeholders. Después que se formula la teoría de los stakeholders, esta nueva definición de RCE empieza a tomar cuerpo, y básicamente lo que dice es que la responsabilidad social es que la empresa debe incorporar las demandas, necesidades, satisfacciones, derechos e intereses de los stakeholders a la gestión y lograr de una forma coordinar esos intereses. Posteriormente empieza a tomar forma una tercera forma de definirla, donde el documento por excelencia es la ISO 26000, que también se basa en una tradición que aparece en los primeros años de la década del 60, del 70, y es que se empieza a ver la responsabilidad social como la gestión de las externalidades de la empresa. Si la empresa genera externalidades sobre la sociedad, los stakeholders, el medio ambiente, y la responsabilidad social consiste en minimizar las externalidades negativas y hacer todo lo posible por generar externalidades positivas. El documento que mejor lo plantea es la ISO 26000. Antes de y ahí me lo salteé, en paralelo con las dos primeras interpretaciones, hay una que no tuvo mucha prensa, pero hay autores que lo han trabajado y hay gente que la interpreta de esa forma, y es que asocia la responsabilidad social exclusivamente con la gestión ética del negocio. Autores como Carroll habían separado la responsabilidad ética de la responsabilidad social, pero algunos autores miran, asocian, identifican responsabilidad social con business ethics. Y por último, lo que ahora está más de moda, porque es una moda que está tomando con mucha prensa y muchas empresas están virando hacia esa interpretación, que es la responsabilidad social como sinónimo de compromiso con la sostenibilidad. Que en cierta forma en mi opinión, es un reduccionismo de la visión de gestión responsable de las externalidades a la minimización de algunas externalidades negativas que tienen que ver con la sostenibilidad y a la generación de externalidades positivas que tienen que ver con la sostenibilidad, pero omite otras que la visión de gestión responsable de externalidades las abarca todas, que es un poco lo que está muy bien documentado en la ISO 26000. Estas definiciones, a su vez, están cruzadas por teorías legitimatorias, es decir, teorías que dicen por qué está bien o es necesario aplicar la responsabilidad social. Y estas teorías aplican a algunas o a todas. Hay un trabajo clásico también de Garriga y Melé del 2004 que identifica estos 4 tipos de teorías que hoy siguen estando presentes, pero básicamente unas son las teorías éticas, es decir, la empresa debe ser responsable porque es bueno, está bien, hay un deber moral, una consecuencia. Están las teorías políticas que hoy en día han desaparecido un poco, pero que fueron fuertes cuando se hablaba de ciudadanía corporativa, que son aquellas que dicen, bueno, la empresa es un actor muy poderoso en la sociedad. Esto fue una discusión muy grande que se dio en los años 70 al 90 en Estados Unidos. Es un actor muy poderoso y derivado de ese poder tiene una gran responsabilidad con la sociedad. Ellos llaman las teorías políticas. De alguna forma hoy en los que proponen el compromiso con la sostenibilidad, estas teorías están algo presentes. Después están las teorías integradoras, que fueron las que dieron fundamento a la teoría de los stakeholders, que básicamente son las que dicen la empresa necesita integrar las demandas de sus stakeholders. Y después están las teorías instrumentales, que son, digamos, son enfoques que, salvo las business, inclusive en la de business ethics, hay una idea de que la responsabilidad social se aplica porque a la empresa le puede servir. Entonces, este es el panorama y como podemos ver, el concepto de responsabilidad social es un concepto muy complejo con muchas formas de interpretar. Entonces, la primera categorización de las definiciones, que está basada en el trabajo de 2019, identifica estas 5 categorías: compromiso con la sociedad, incorporar expectativas de stakeholders, gestión ética, gestión de externalidades y sostenibilidad. Lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo ahora, es desglosar más la literatura para identificar si dentro de esas categorías hay subcategorías. Por ejemplo, la que más he trabajado es la primera, y ahí hay autores, por ejemplo, que asocian prácticamente la responsabilidad social con un concepto de filantropía. La empresa tiene un deber de ayudar a la sociedad, punto, sin buscar ningún tipo de retorno, etc. Después hay otras teorías, otras definiciones que hacen más énfasis en que la empresa tiene un compromiso de devolver a la sociedad por lo que la sociedad recibe, recursos, etc. Hay otras que son más actuales y que
y que están, por ejemplo, uno las puede ver en algunos de los que están trabajando en el tema de los ODS, es que la empresa tiene la posibilidad de crear valor para la sociedad. Las primeras son acciones que la empresa hace con recursos adicionales, por ejemplo, con donación de fondos, con voluntariado. Esto de crear valor por la sociedad son autores que plantean que la empresa con su propia operación puede crear valor para la sociedad. Por ejemplo, toda la línea de las empresas B entra acá. Es decir, empresas con un propósito de resolver problemas sociales o ambientales. Por ejemplo, entra dentro de esto lo que se llamó toda la teoría de la base de la pirámide de Prajalá, donde un grupo de multinacionales empiezan a desarrollar productos para permitir el acceso a alimentos y otros elementos básicos en los países del tercer mundo. Entonces, empiezan a aparecer estos matices. Bueno, entonces, un poco, no voy a entrar en detalle ahora porque no tengo el tiempo, pero el documento que todavía no está escrito va a abundar en ver cada autor cómo aparecen estos matices. ¿Cuál fue la metodología del trabajo? Bueno, es una metodología cualitativa mediante una pregunta abierta, bien simple y no tiene de más relevancia que Te eso. quedan 5. 5, bueno, está dirigida a gerentes y directivos responsables de gestionar la responsabilidad social. En algunos casos es el gerente general, a veces es un directivo, a veces es un gerente específico, etc. Es una muestra de 50 gerentes que contestaron un cuestionario autoadministrado sobre distintos tópicos, donde yo puse esta pregunta. Y la pregunta decía así: para comenzar, le voy a pedir que me diga qué entiende usted por responsabilidad social. No le pido una definición, sino la idea que usted tiene de este concepto. Y lo tenía que expresar con sus propias palabras. Eso se hizo un análisis de contenido, haciendo un análisis primero literal, qué es lo que dice, y por otro lado tratando de entender las palabras en un contexto del texto. Y bueno, y se hizo una clasificación de las respuestas de estas 54 personas, siguiendo estas categorías y subcategorías que por ahora elaboré, y que la idea es iterar, es decir, quizás a partir de las respuestas se generan nuevas subcategorías. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del trabajo? Bueno, que en los directivos y gerentes encargados de la RCE siguen las mismas definiciones que están en la literatura. Palabra más, palabra menos están coexistiendo, lo cual es un problema, porque la gente está hablando de cosas distintas. Entonces, para que tengan una idea, como un avance, en esta tabla están respuestas que yo las clasifiqué dentro de la categoría 1 y en diferentes subcategorías. Por ejemplo, uno puso acciones que la empresa hace en beneficio de la comunidad. Ese es el concepto que tiene esta persona. O el compromiso de la empresa con la comunidad que la rodea es intentar darle valor a la comunidad para que vea a la empresa como referente. Es tratar de ayudar en las comunidades donde uno participa. Siempre es la empresa que hace cosas con la comunidad. Después hay algunos que apareció la idea de devolver, es algo ligado a la función de la empresa, es una devolución de a la sociedad por lo que ella le aporta a la empresa. Aparece también lo de crear valor, aparecen en algunas definiciones que ya están en la literatura también, donde la sociedad se amplía al medio ambiente, a los empleados, pero no al conjunto de todos los stakeholders, por lo tanto no pasa a ser otro tipo de definición. Bueno, esto está, y la gente está tomando decisiones y gestionando con estas interpretaciones. También en la parte de la categoría 2, por ejemplo, uno dijo, una forma de hacer empresa que integra la gestión de la organización los intereses de las partes interesadas. Bien clarito y bien diferente de lo que estábamos viendo en la categoría anterior, ¿sí? O la tercera, es una forma de gestionar las empresas de manera tal de satisfacer su grupo de interés. Y dice, sí, entiendo que existen 3 grandes grupos de interés: económicos, sociales y medioambientales. O sea, mirada de los grupos de interés. La categoría 3 es la que asocia la RC con la gestión basada en la ética, y claramente, por ejemplo, la última dice, forma de gestionar la empresa alineada a principios éticos e integrándola a la sociedad. Bien, que la cantidad de formas diferentes de definir el concepto, y todos dicen que están haciendo lo mismo, o creen que están haciendo. Después, la de gestión responsable de las externalidades, ahí lo que había encontrado en la literatura y que también lo encuentro en las respuestas, es que hay algunos que la definen en forma abstracta, más general, respecto a todos los impactos en general, o algunos que ven solamente algunos impactos específicos. Por ejemplo, en el medio dice, es la forma de dirigir nuestra empresa tomando en consideración el impacto que produce en los terceros con los que interactúa, o sea, en los stakeholders. ¿Sí? La primera decía, es una forma de gestión que incorpora definición de estrategia de la responsabilidad por los impactos que produce el funcionamiento de la empresa, intentando maximizar los positivos y minimizar los negativos. Acá avanza más en línea con la ISO 26000. ¿tá? Y después algunos hacen referencias a impactos específicos. Después la categoría 5
Hay muy poquitas, yo esto que estoy acá no lo cuantifiqué, simplemente estoy planteando lo que voy encontrando, que dice que la RSE, puso así, RSE, 2 puntos, sinónimo de sustentabilidad. Es lo que hacen las empresas, pero en forma correcta, como debe ser responsablemente. Si eso se hace, las empresas son sustentables. Y otro ya, en un poquito más claro, dice, es la inversión que hacen las empresas para contribuir con la sociedad en temas económicos, ambientales y sociales. Y después, yo creé por ahora 2 categorías que no están, obviamente, en los autores teóricos, pero sí están en la percepción de la gente. Hay una que es confusa. Respuestas como esta, la del medio. Es un concepto de gestión. Hacer lo que se hace responsablemente. Es una redundancia, no dice nada. O forma de encarar un negocio, una visión de empresa fundamentada en bases más allá de lo lucrativo. O sea que hay gente que tiene inclusive una idea muy difusa. Y por último hay definiciones mixtas que combinan de las otras. Entonces, este es un poco lo que vengo hasta ahora. Esto más digamos, a redondearlo más, a hacerlo más en profundidad y a tratar de algún tipo de cuantificación. Bueno, un poco como conclusión es que este trabajo contribuye con el desarrollo teórico de la RSE, primero porque ratifica la existencia de la pluralidad de definiciones ya encontradas en la literatura, y aporta una clasificación rigurosa y fundamentada de esas definiciones. Yo creo que esto es un aporte importante del trabajo, es una cosa a la cual yo vengo trabajando hace tiempo, y tenemos que entender que este es un concepto, que hay muchas interpretaciones y que tenemos que tener claras cuáles son. Contribuye a la investigación porque lo que nos está diciendo es que la pluralidad conceptual está también en los directivos y en los ingerentes que encargados de liderar la implantación de la responsabilidad social. Y como consecuencia metodológica, es necesario que de alguna forma utilizar esta clasificación como variable de control cuando se hacen estudios comparativos. Es decir, a ver, ¿cómo interpreta esta persona que evalúa tal cosa sobre responsabilidad social la responsabilidad social? Porque seguramente no va a evaluar lo mismo la experiencia de una empresa, una persona que la entiende solo como ayudar a la sociedad, a una persona que la entiende como la gestión responsable de todas las externalidades. Y además, a partir de acá, que es un poco lo que yo quiero trabajar, es construir una batería de indicadores que permitan reflejar mejor esa pluralidad de categorías y subcategorías para pasar de estudios cualitativos a estudios cuantitativos que permitan cuantificar y dimensionar esto. Bueno, yo creo que este trabajo también es útil para quienes están en la práctica, para los que construyen rankings. Este trabajo les puede servir para interpretar mejor la información que les envían las empresas. A los consultores los alerta sobre la necesidad de conocer con más detalle cómo la empresa con la que está asesorando interpreta la RSE. El consultor puede ir para un lado, la empresa puede ir para otro. Me ha pasado. Y para quienes diseñan planes de estudios en las universidades, que ahí tenemos una línea de trabajo también, que tengo un trabajo con Enrique ahí pendiente, donde estamos viendo que los estudiantes están teniendo el mismo problema. Entonces, acá hay un problema con las universidades, y en particular las que forman gente del management, porque hay que optar por algún tipo de definición, o por lo menos para clarificar el universo para que los profesionales de management que salen al mercado sepan que esta prioridad existe. Y después, bueno, tiene algunas limitaciones el trabajo, como todo trabajo. En este caso particular, hay mucha subjetividad que introduce el investigador al interpretar y clasificar las respuestas. Quizás es una pregunta abierta en cuestionario, quizás con una entrevista se puede profundizar más y enriquecer más lo que cada persona entiende. La muestra es no probabilística, es muy pequeña, y la investigación se aplicó en un solo país, donde también sabemos que en los países hay ciertos sesgos en la forma de interpretar la RSE y patrones culturales distintos. Entonces, bueno, este es un poco el trabajo.